Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenides, bienvenidas. Tenemos la presencia de un gran panel el día de hoy. Les voy a invitar a nuestras invitadas que prendan también sus micrófonos y sus cámaras. Qué emoción, me da mucho gusto tenerlas aquí, vernos las caras, sentirnos, ¿no? No dejar que esta pandemia nos separe, ¿no? Esta es una invitación, como Lía y yo hemos estado platicando, escucha radical contra el aislamiento patriarcal. Escucha radical contra el aislamiento patriarcal. Estamos muy conmovidas por los hechos recientes que nos convocan aquí. Eh, y bueno, pues antes que nada quisiera darles las gracias, la bienvenida. Es un enorme gusto, estoy muy atravesada en este momento por poder contar con su presencia. A nombre de la CSR, la Coordinadora Socialista Revolucionaria, y también de las invitadas de Red de Juventudes Trans, quien también nos ha apoyado a convocar, Queretrans, por supuesto, y Feministas con Voz de Maíz. Les damos la bienvenida a todas, a todes, a esta velada foro por nuestra hermana, la doctora Eli, una doctora trans que pues ha padecido la mala suerte que muchas compañeras trans pues no deberían de estar pasando y estar condenadas. Eh, bueno, quisiera decirles que del otro lado tenemos a Emilio Telles, quien nos apoya con la parte técnica en el Zoom. Muchas gracias también. Y yo estoy retomando un mensajito, denme un segundo, acá estamos, para poder presentarles. Y bueno, pues voy a darles la bienvenida en esta velada. Ha sido una jornada muy interesante y muy importante el día de hoy. Las compañeras en de diferentes organizaciones, Histeria Revista, el Centro Cultural Border, por supuesto Red de Juventudes Trans, diversas, se han sumado esta tarde a la acción presencial, a las inmediaciones afuera del centro médico para poder manifestarse y exigir justicia por nuestra compañera. Y bueno, les agradezco mucho que nos estén siguiendo desde los canales de Coordinadora Socialista Revolucionaria y también desde Red de Juventudes Trans. Bueno, pues me gustaría invitarles ahora voy a dar lectura a la semblanza, presentarles quienes nos están acompañando el día de hoy. Y voy a empezar a mi derecha de mi pantalla. Quien tengo es Tania Obdulia Valadez George, integrante de Feministas con Voz de Maíz. Es una feminista socialista, militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria, CSR, integrante también de la Coordinadora Nacional de Usuarias y Usuarios en Resistencia, CONUR. Es también médica por la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba y maestra en Medicina Social por la UAM Xochimilco. Actualmente es profesora en la carrera de medicina de la FES Iztacala, UNAM. Bienvenida, Tania. Muy buenas noches. Voy a presentarles a continuación a Alejandra Ortiz, que sigue a la derecha en mi pantalla. Alejandra es una mujer trans de San Luis Potosí, cuyas experiencias de vida la han llevado a entender y entender diferentes intersecciones. Como mujer que viene de una zona rural marginal de violencia doméstica, sin educación formal, migrante, refugiada, actualmente utiliza esos conocimientos a favor de las personas en situaciones similares, desde diferentes plataformas y organizaciones, tales como Trans United Europe, ICRSE y Trans Screen Film Festival. Bienvenida, Alejandra Ortiz. Aquí abrazamos tu voz y nuestra lucha. Asimismo, les quiero presentar
a continuación a Rebeca Garza. Rebeca Garza es una mujer trans, integrante de Queretrans, colectiva trans de Querétaro, desde su nacimiento el 3 de octubre del 2019. Cuenta con 20 años de experiencia como funcionaria electoral, organizando elecciones desde 2001 con énfasis en la formación y promoción de la cultura cívica, capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla en los estados de Puebla, Baja California y Oaxaca. Fue asesorada interna aprobada por el Consejo General del INE en 2017 para la construcción del protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, aprobado en diciembre de 2017 e implementado por primera vez en las elecciones de 2018 en todo el país. También participó con el INE en las revisiones del protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el INE, aprobado en junio de 2019. Cuenta con la maestría en instituciones y procedimientos electorales por parte del INE UANL, con la tesis Violencias de género y participación política electoral de las personas trans en México desde 1990 dentro del sistema electoral mexicano, con la que obtuvo mención honorífica. Tiene la acreditación de especialista en la formación para la prevención y sensibilización de las violencias basadas en el género por parte de la Asociación de Estudios de Género para la Igualdad, AEGI, en 2013 y con la certificación Género, Sexualidad y Cuerpo, Debates Contemporáneos por 17, Instituto de Teoría Crítica en 2017. También es coautora junto con Jessica Amar Jane y Erika López de la serie de cuadernillos Ciudadanías Diversas e Incluyentes desde las Infancias, Adolescencias y Juventudes, editado por el IEEG. Bienvenida, Rebeca. Nos da mucho gusto contar contigo y poder cobijar tu voz. Finalmente, les presento y doy la bienvenida también a, debo decirlo, pues a mi compañera de vida, Alía García. Es un honor estar contigo en este momento y acompañarnos. Decimos esto porque como bien Lía nos convoca, hay que manifestar nuestras relaciones afectivas, es político. Lía García, la novia sirena, 1989. Nació en la Ciudad de México, donde actualmente vive y radica. Estudió Pedagogía y Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Poeta, narradora oral y artista del performance. Es activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans. Aprendiza feminista antirracista en proceso y vivo y continuo de descolonización. Sus proyectos se han centrado en construir puentes afectivos entre las experiencias trans, el activismo y el contexto social por medio de la performance que acontece en el espacio público y en espacios de complejidad que oprimen y encarcelan las identidades. Actualmente encuentra interés en procesos de literatura expandida desde la mediación y formación de lectores, con perspectiva LGBTTIQ+. Lía García, bienvenida. Y bueno, queridas, pues mi nombre es Canuto Roldán, pueden decirme Canu, me reivindico como una persona no binaria, me encanta estar aquí con ustedes, es todo un gusto acompañar esta lucha y a continuación, para darle inicio a nuestro foro velada por él y todas las nuestras, les invito a que en el mismo orden en el que les he nombrado, vayamos compartiendo un balance desde nuestras trincheras alrededor de, pues, de la violencia sistémica que se agudiza para las vidas de las mujeres y las mujeres trans en medio de esta pandemia del COVID-19. Tania, estás a la derecha en mi pantalla, entonces voy a pedirte que por favor nos des un balance y tenemos 10, 15 minutos para tu balance. Gracias. Un gusto compartir el panel hoy con ustedes, compañeras. Me siento muy contenta a pesar de los últimos acontecimientos y de que estamos muy
enojadas, a la vez tristes por la muerte de Eli, pero esa rabia la vamos a convertir en organización, la vamos a convertir en lucha, y por supuesto que vamos a gritar muy fuerte justicia para Elizabeth y justicia para todas. Es importante destacar que estamos en un momento de confinamiento donde las mujeres somos en un país feminicida como México, tenemos grandes índices de violencia contra nosotras, pero también altos índices de transfeminicidios y feminicidios. La enfermedad epidémica se extiende a muchos países y cuando decimos que es una pandemia es porque ataca a muchos países y a casi todos los individuos de una localidad o región. Por eso la llamamos pandemia. La pandemia que hoy vivimos es causada por el virus SARS-CoV-2 y ha sido en el siglo XXI de las más graves enfermedades infecciosas que han golpeado al ser humano, cobrando la vida de más de 2 millones de personas en todo el mundo. Además, ha puesto en confinamiento entre el 30 y el 90% de los más de 180 países que integran la OMS. La gravedad de los contagios se ha explicado por su rápida reproducción, lo que ha facilitado su expansión por el mundo. El COVID es el nombre de la enfermedad. Sin embargo, el COVID-19 no es el único problema que se extiende a muchos países y que ataca a muchos individuos de diferentes poblaciones. La violencia física, psicológica y feminicida hacia nosotras las mujeres es una otra gran pandemia que además lleva años en un recrudecimiento agudo. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 lo único que ha hecho es intensificar la problemática de violencia familiar e institucional contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ y más. En este momento de crisis en el cual los muertos se cuentan por miles, las pérdidas económicas ascienden a millones y las denuncias de agudización de violencia son una constante en América, resulta imprescindible hacer un análisis de la pandemia de violencia de género. Las mujeres sufrimos las violencias todos los días. El capitalismo patriarcal nos consume y se introduce en las esferas económicas, culturales, políticas y sociales en las que vivimos. Es un sistema que claramente pone en desigualdad laboral y económica a las mujeres. Esta violencia, desgastes y explotación de las mujeres, esas mentirosas, donde nos dicen que el 90% de las llamadas que se están haciendo por parte de mujeres son mentira. No lo vamos a permitir. Este confinamiento ha elevado los índices de violencia intrafamiliar para las mujeres y para la comunidad LGBTIQ y más, y tiene que haber una respuesta del Estado y necesitamos juntas exigir un cambio en las relaciones sociales y un cambio en las relaciones culturales de este país, que es uno de los países más, con más. La violencia que vivimos en México demostró el 8 de marzo que somos millones las indignadas en todos los contra la violencia machista, patriarcal y contra este sistema capitalista que provoca que se desarrollen con más fuerza y que les da impunidad a todos aquellos que ejercen violencia contra nosotras. Es importante decir que las mujeres feministas, transfeministas, hemos salido a las calles a luchar y a exigir nuestros derechos. Ha sido uno de los movimientos más importantes en el siglo XXI, la movilización de las mujeres. Y es que hoy estamos, aunque no estamos en las calles,
somos de los movimientos más importantes, y es que queremos que esto cambie, queremos una sociedad distinta, donde podemos salir a las calles sin miedo, donde podamos realizar nuestras actividades sin miedo y donde podamos realizar cualquier cosa que queramos sin tener que escondernos. Por eso va a ser muy importante, o es muy importante, que estemos en este tipo de espacios, porque le demostramos a quienes nos quieren aisladas, a quienes nos quieren realmente sin ningún vínculo y sin ninguna comunicación, que estamos hoy unidas, que estamos dispuestas a luchar desde el confinamiento y que no vamos a permitir que se aísle y se nos diga que la lucha feminista no importa o que hay que dejarla para después. La lucha feminista, la revolución feminista es ahora y vamos a conquistarlo todo y vamos a lograr que no haya ni una asesinada más para todas las que nos ha arrebatado este sistema y esta cultura machista. Muchas gracias, compañeras. Me siento muy feliz de estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias, Tania, por el balance que nos compartes. Tu voz es muy importante aquí, como hemos mencionado, pues una de las labores que se han tejido desde los espacios en los que luchas, ¿no? Como la CONUR, la CSR, Feministas con Voz de Maíz, ha extendido la formación feminista hacia las periferias de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, la coordinación nacional de usuarios en resistencia. La mayoría son mujeres de las periferias, de los barrios periféricos, y han estado justo enfrentándose en estos momentos a esta agudización de la violencia cis machista dentro de las casas, ¿no? Por supuesto, tu mirada también a través de la medicina social es muy importante y bueno, ahorita detonaremos la conversación en torno a esos puntos. Por ahora, te agradezco el balance y pasaremos con Alejandra Ortiz. Por favor, compártenos. Queremos escuchar tu voz sobre este balance. Hola, buenas noches. Gracias por haberme invitado y por hacerme parte de esta remembranza de la doctora Eli. Y que bueno, el hecho de su asesinato ha llegado a las comunidades trans migrantes alrededor del mundo como algo bastante difícil de digerir, porque es bastante impensable que esta violencia, especialmente que este tipo de violencias hacia las personas trans, se piensa, se cree, se piensa que solamente está en un pequeño grupo de la comunidad trans, de las personas que ejercen o que hemos ejercido el trabajo sexual. Mas, sin embargo, se puede ver claramente que esta violencia que afecta a las mujeres trans que son o hemos sido trabajadoras sexuales y que afecta en general a las mujeres cis, está llegando a todas partes y está de alguna manera alcanzando y afectando a cualquier mujer en el ámbito mexicano. Sobre lo que comentabas, Tania, estoy totalmente de acuerdo. Esta pandemia nos ha afectado bastante, y no solamente por la pandemia en sí, sino por lo que ha puesto en evidencia. Yo soy una mujer migrante que estoy en Europa, y como yo hay muchas para las que los sistemas europeos de ayuda en casos de emergencia no existen. Y estoy hablando de millones de personas y de bastantes personas trans, mujeres trans especialmente, que no encajamos en los sistemas de seguridad social diseñados para la gran mayoría blanca, la gran mayoría cis, porque no accedemos al sistema jurídico
porque no tenemos un trabajo legal. Entonces, lo que también he visto como migrante y lo que también hemos recaudado de información en ICRC, que es la organización sombrilla sobre el trabajo sexual migrante en Europa, es que ha habido aumento en la violencia, y aumento en la manera en que la policía también afecta a las personas trans, migrantes, trabajadoras sexuales. Porque debido a que en varios países, en España, en Italia, en el Reino Unido, en Francia, en Holanda donde estoy, se ha obligado a las personas a no dejar sus casas, pero personas, por ejemplo, en mi situación, necesitamos salir y trabajar para poder sostenernos. Entonces nos volvemos el blanco, no solamente de personas violentas, que pueden ser clientes violentos, no solamente de personas violentas, que también son los mismos vecinos que te ven salir, y ha habido bastantes casos de que llaman ellos mismos a la policía porque estás quebrantando la ley. Y también el caso de la policía que te señala, que al verte en la calle o al verte trabajando, utiliza esa razón para multarte y en no poco caso deportarte. Entonces, pues la situación es crítica por todo lo que lleva la pandemia junto a ella. Y no sé, ¿qué les puedo decir? Ahora estoy viendo también que en los últimos meses se ha recrudecido la situación en México, y tristemente es una situación que se repite en el resto de Latinoamérica, y que también nos afecta bastante a nosotras, las personas, las transmigrantes que no encajamos en la sociedad formal. Y bueno, yo creo que ese sería mi punto. Muchas gracias, Ale. Es verdaderamente oportuno el señalamiento que haces. El acceso a la salud no es igual. Ya lo sabíamos para las disidencias y las personas trans, las mujeres trans, trabajadoras sexuales, lo padecen todo el tiempo porque el sistema así privilegia a otras personas, a otros cuerpos y no a nosotros. Creo que en este momento es oportuno que compartamos un video sobre la doctora Eli para que vayamos entrando cada vez más en materia sobre quién era la doctora Eli y qué tipo de lucha estaba emprendiendo, que bueno, pues ahora justamente se engarza muy bien con los dos puntos que han tocado Tania y Alejandra. Vamos a esperar unos momentos para que Emilio, nuestro compañero aliado, pueda colocar el video y que podamos seguir engarzando esto. I was transgender from age 5, but I was just too afraid to say it. Why should a person be afraid to speak like that? Well, because it was considered a mental illness. Person goes out to the street and it's rolled with a vehicle and loses every part of his body from the waist down. Is that man still a man? But of course.
course, yes. You are not a man or a woman between your legs. You are a man or a woman in your brain. If you have dealt with a man or a woman before, then it's very simple to treat a transgender person. Treat them as they present to you, and that's all. Muchas gracias, Emilio, por compartirnos este video. No sé ustedes, pero es muy... atraviesa mucho el video. Remembrar a la doctora Eli. Por supuesto, fue una personalidad cuyo impacto seguirá en nuestra lucha, porque pues estuvo impulsando desde la gestión médica una atención digna para las personas trans. Y bueno, pues voy a ceder ahora la palabra a Rebeca Garza para que nos comparta su balance. Bienvenida. Querida Rebeca, necesitamos que enciendas tu micrófono. Muchísimas gracias, Canuto. Lía, querida, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Alejandra, el destino nos ha traído, le decía Canuto, a colisionar. Tania, te saludo con mucho gusto. Y la verdad, yo quisiera iniciar prendiendo esta velita que nos habían sugerido que trajéramos, precisamente como para recordar, para iniciar este ejercicio de memoria, de nombrar no solamente a Elizabeth Montaño, mujer trans doctora que con una trayectoria de vida de ayuda, una trayectoria de vida muy importante, sino también recordar, invocar esta noche a que nos acompañen también, pero al mismo tiempo denunciar con indignación los asesinatos de otras personas de las diversidades sexuales y de género, principalmente mujeres trans, como Vania López Cruz, mujer trans, que fue asesinada en Santa María Tzompa, Oaxaca, como Rubén Estrada, Roberto Vega y Uriel López, jóvenes gays, asesinados en Taxco Guerrero en 2018. Alaska Contreras Ponce, mujer trans, torturada y asesinada el 25 de mayo en Veracruz. Olán Pérez, también asesinada en su propia casa en el 2018 en Tabasco. Recordar a las personas que han salido, que aparecen con nombres desconocidos, esas trayectorias de vida que no solamente la sociedad binaria, este régimen heterosexual, que expulsa estas trayectorias de vida de todos del espacio familiar, del espacio social, pero también de cualquier oportunidad digna de ejercer un trabajo o de participar en cualquier espacio público. También recordar a las personas que no están, pero también se han encargado de borrar su nombre y su trayectoria. Recordar a Gretchen Alina Lara García, asesinada también en su domicilio en Nuevo León. A Isaac Luna García, joven gay de 19 años, asesinado en la Ciudad de México en 2018. A Antoli, mujer trans, que fue asesinada también en marzo de 2018. Tanis Gómez, mujer trans, asesinada sobre la autopista Córdoba-Puebla en septiembre de 2017. Gregorio Hernández, líder de la comunidad lésbico gay en Matamoros, asesinado en su propia casa en noviembre de 2017. Muchas compañeras y compañeros más que siguen esperando justicia, como Agnes Torres en Puebla, Bárbara Lezama en Puebla, Alesa Flores en la Ciudad de México, Yadira López y varias compañeras y compañeros que desgraciadamente
no están con nosotros, cuya trayectoria de vida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima con un 35 de años de vida derivado de las diferentes violencias que ya han comentado, ¿no? Que son binarias y sexistas, pero quiero citarlo un poco más para que quien nos escucha pueda compartirles, por ejemplo, lo que dice la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación de género de CONAPRED, que recordemos aparte que en 2018 apenas se mide, ¿no?, la identidad de género, para que veamos cómo llega tarde el Estado mexicano a preocuparse, a mirarnos, a ver que existimos. Y vemos que el rechazo de la familia siempre tiene niveles altos entre padres y madres, sin importar la orientación sexual. El rechazo entre personas encuestadas en esta encuesta ronda el 26% y a la identidad de género el 39%, aunque en toda la red familiar se registra mayor rechazo siempre a la identidad de género. Ahora, hay que contextualizar. Esta encuesta, la mayor parte la contestó por redes sociales. Aquí no están participando mujeres transmigrantes como Alejandra. Aquí no están participando mujeres trans que no tienen acceso a redes sociales, como precarizados o que están en situación de calle. De hecho, el principal nivel de escolaridad son personas trans con maestría y doctorado. Entonces, aún así con este sesgo, podríamos decir, de clase, los niveles de violencia son enormes. Entonces, la verdad, eso es la punta del iceberg de una serie de violencias que no solamente orillan, sino que laceran no solamente la dignidad y la salud integral de las personas. Las violencias percibidas en los entornos vesicolares son altísimas, entre el 87 y el 92% en la adolescencia experimentaron esas violencias y tuvieron que esconder su orientación sexual o su identidad de género en la adolescencia. Ahorita también nos convoca el tema de infancias trans. No sé si se sigue escuchando. El 88% recuerda burlas y molestias hacia otras personas por su orientación sexual en la adolescencia o identidad en género. El 60 y el 72% escuchó comentarios negativos o ofensivos por su orientación sexual o de género. Las mayores porcentajes de percepción de violencias las reportan las personas con identidades de género no normativas. Estas narran experiencias hasta el 80% de las personas encuestadas. Los hombres trans y las mujeres trans, su experiencia lo narran en el 75%. La mayor población encuestada a la que se le negó injustamente al menos un derecho en el último año de la encuesta, que fue 2018, fueron las mujeres trans. El 53% de estas mujeres, al 41% de los hombres trans y al 36% de las personas con identidad de género no normativa y al 30% de las lesbianas. El derecho más negado, de acuerdo a la ENDOCIG, es el derecho al trabajo y la entrada a algún lugar. O sea, cómo te niegan las oportunidades, cómo te niegan los espacios sociales. El 39% de las mujeres trans, el 30% de los hombres trans y el 25% de las personas con identidades de género normativas han sentido un trato desigual respecto a los beneficios, prestaciones laborales o ascensos por su orientación sexual o identidad de género, siendo siempre en estos grupos los mayores en todos estos, cuando se comparan todas las letras de LGBT, ¿no? Prácticamente 1 de cada 3 mujeres trans, 1 de cada 3 gays y 1 de cada 3 personas con identidad de género no normativa han experimentado un trato discriminatorio por parte de la policía, siendo el más común la realización de un interrogatorio sin motivo aparente. Los hombres trans registran un 18%. Las personas con identidades de género no normativas vivieron diferentes situaciones durante los últimos 12 meses, 2018, como que se les impidiera el uso de baños públicos acordes a su identidad de género. El 51% declaró haber vivido esa experiencia,
que no les hicieran válida la identificación oficial, el 34%, que les negaran el ingreso al cine, a un bar, a un restaurante, el 28%, que tuvieran que suspender, por ejemplo, su tratamiento hormonal contra su voluntad, el 19%. Y puedo seguir. Yo nada más quiero comentar que esto es un ejemplo de la punta del iceberg de toda una serie de lo que muchas llamamos que hay una violencia sistemática y estructural hacia todos aquellos cuerpos, corporalidades o que expresamos, ¿no? Que no nos ajustamos, corporalidades diversas o personas que nos expresamos con trayectorias de vida que no nos ajustamos a estas reglas cisbinarias. La sanción siempre es alta, vienen en todos los espacios, pero lo más grave es que hay dos cosas. Hay una terrible normalización. Socialmente no pasa nada que en un entorno laboral no haya ninguna persona transcontratada. Nadie dice, oye, ¿por qué no hay ninguna persona transcontratada en este espacio? ¿Por qué en esta escuela no tenemos a ningún maestro o maestra trans como Lía? ¿Por qué no tenemos a una traductora como Alejandra Ortiz haciendo trabajo? ¿No? Esto nos debería de llamar la atención, pero también nos debería de llamar el hecho de que, por ejemplo, y lo tenemos que decir, dentro de los feminismos, pues hay voces que están inclusive, o sea, sabemos que el patriarcado y el enemigo está afuera, pero ¿qué pasa cuando recibimos fuego amigo? ¿Qué pasa cuando recibimos dentro de quienes deben ser nuestras aliadas, corrientes feministas? Yo sé que Tania no representa esa corriente, pero sabemos que hay unas corrientes, pero lo cierto es que también hay bandas feministas que se han estado quedando calladas, que no han dicho nada. ¿Por qué? Porque no quieren contradecir a una académica con prestigio de muchos años, porque no quieren ser señaladas como las malas feministas. Pues bueno, las que hemos señalado siempre por ser malas mujeres, por ser malos hombres, por ser mal estudiante, por ser mala hija, pues yo creo que lo último que nos importa es si cumplimos el perfil de buena o buena feminista, sino el tema aquí es la dignidad humana, ¿no? Y creo yo que sí hay que también señalar que hay un componente ético y político en todas las personas feministas y personas que se dicen que trabajan a favor de los derechos humanos, pero que cuando escuchan discursos que son trans excluyentes, que son transfóbicos, voltean hacia otro lado o se callan. ¿Por qué se voltean hacia otro lado? Y ese callarse o ese insinuar que hay otros asuntos más importantes en la agenda nacional, que es lo que siempre nos han dicho en los congresos estatales, en donde a mí me ha tocado estar, es, en verdad, nos coloca en un lugar que no es digno, pero también es cuestionar su posicionamiento ético y desde qué lugar se sitúa su discurso de defensa de derechos humanos, hasta dónde abarca su mirada de derechos humanos. Y si nosotros no estamos, pues que nos lo digan, para que también sepamos con quiénes sí contamos y con quiénes no. Porque como bien decían ustedes, en la mañana alguien decía, creo que el día, ¿no? Si no, disculpa que te ponga ahí la autoridad de, pues nos han arrebatado, hemos sobrevivido, no, le decía Ana hoy o Laura Inter, que hemos sobrevivido al régimen heterosexual, hemos sobrevivido a muchas personas trans precarizadas a la pobreza, ¿no? Hemos sobrevivido a este sistema con C, ¿no? Pero sí y lo hemos hecho muchas solas, muchas hemos vivido infancias solitarias, pero sí es importante que ahora esta pandemia que exhibe, que muestra lo mal que está nuestro sistema económico, político y social, cómo nos hemos mirado el ombligo, cómo el individualismo ha dejado que muchas personas en verdad estén subsistiendo en condiciones indignas, pues necesitamos ahora sí que dejen de voltear a otro lado y que empiecen a voltear esos cuerpos que la narrativa dice que no somos habitables, que nuestros lugares no son habitables, o si los queremos habitar son indignos. Entonces, yo justamente creo que esta noche nos convoca a esas vidas, a estas trayectorias que han sido sesgadas justamente por estas normas, porque también sancionan. Y la sanción también nos lleva a veces a tener ideas suicidas. El 41% de personas trans llegan a tener ideas suicidas y no porque seamos trans, con respecto al 8% del promedio nacional, de acuerdo a
a la Asociación de Psiquiatría, si no recuerdo, sino justamente que estos contextos de violencia también no permiten, dificultan que tengamos acceso a una salud integral. Ya no hablemos que nos permitan acceder a un sistema de salud o que tengamos derecho a muchas personas trans, ¿no? Y en mi caso yo soy una funcionaria, tengo privilegios de clase, pero el 99% de las poblaciones trans pues están precarizadas, ni siquiera tienen acceso a empleos, ni a seguridad social, ¿no? Entonces, justamente creo que es momento de convocar también a personas feministas y personas que han sido aliados de los derechos humanos y que nunca han dicho nada sobre las personas trans y que oyen hablar de lo TERF y dicen, pues no me toca a mí, será su lucha. Pues es importante que también apelar, porque justamente estas trayectorias que nos convocan, que han sido sesgadas, también hay espacios que se pudieron haber creado para contener y no los hemos hecho. Y ahí también tenemos que voltear. Y yo ya más cerraría con algo que en un proyecto que estamos Alejandra y yo sobre personas transmigrantes, justamente concluimos también que las personas trans, aquí en México, me incluyo principalmente, tenemos una deuda con las personas transmigrantes. Es decir, sí hablamos mucho de la identidad de género, sí estamos peleando mucho sobre avances, pero hemos notado a partir de los diálogos que yo hemos sostenido constantemente, Alejandra y yo, esto las personas transmigrantes cuando piden refugio o asilo no les ayuda, al contrario, los argumentos que les dicen les juegan en contra. Entonces también creo yo que es importante hoy empezar a tejer lazos no solamente a nivel de México y a nivel Latinoamérica, porque en verdad tenemos maestros, maestras en Latinoamérica, hay que mirar más al sur, pero también creo que tenemos maestras y maestras como Alejandra, que está viviendo una situación complicada en Holanda como mexicana transmigrante, pero también Alejandra creo que nos podrá compartir historias de maestras y amigas que también allá están pasando una situación difícil, pero que podemos tejer redes. Mientras el Estado hacemos que el Estado cumpla su parte, porque también hemos sabido que pues, los derechos no nos los van a regalar, ¿no? Y muchísimas gracias por el espacio y seguimos recordando a Elizabeth y a nuestras compañeras, compañeros trans y personas no binarias que este sistema nos arrebata. Muchísimas gracias, Rebeca. Tus palabras han sembrado, estoy segurísima, aquí en este espacio y a través de las redes de CSR, pues nos convocan a sumarnos desde un posicionamiento transfeminista y antirracista, ¿no? Que vele y que acuda al llamado de protesta y de exigencia de las compañeras transmigrantes. Gracias, de verdad. Pues bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Lía García. Bienvenida, Lía. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Bueno, pues buenas noches a todas, a todes, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Pues yo primero quiero agradecerles a ustedes y a las personas que nos están mirando en esta velada por él y todas las nuestras. Agradecerles por todos los momentos que hemos pasado juntos, juntas, juntos, porque parte de este balance también son nuestras vivencias. Parte de hacer este balance también son las vivencias que dan testimonio de que estamos vivas, estamos vives, estamos vivos. Y parte de este balance son esas experiencias afectivas, esas experiencias tiernas y esas experiencias de resiliencia que todos y cada uno de los días hemos vivido juntas. Yo creo que hemos vivido muchas cosas juntas, juntos, que dan testimonio de un balance de vida, de un balance encarnado que le dice a este estado que siempre nos piensa a las personas trans en una relación íntima y constante con la muerte, que estamos vivas y que nuestra lucha es por la vida, con nuestra voz, con nuestra piel, con los dedos de las manos que se extienden y se multiplican para contar a todas y cada una de nuestras aliadas, de nuestros familiares, de nuestros amigues. Y pues celebro eso, celebro mucho poder estar aquí en este foro con esta luz encendida que está en movimiento, como pueden ver.
junto a Canuto Roldán, a mi compañero de vida, de afectos, alguien que amo y que lo digo en voz alta porque este eco tiene que resonar. Y te agradezco por todos y cada uno de los momentos que tejemos juntos. Agradezco también tu resistencia como una persona marica no binaria, lo que nos enseñas que es sobrevivencia y ese abrazo tan fuerte que me has dado en esta vida terrenal, que seguramente lo voy a recordar hasta en el último segundo de mi muerte. Agradezco también la alianza de mi compañera Tania, con quien he tenido la oportunidad de compartir espacios. Gracias, Tania, por abrirnos siempre las puertas a las mujeres trans desde Feministas con Voz de Maíz, por ese apapacho que nos has dado para debatir sobre estos temas que nos generan dudas, que nos generan miedos, pero siempre desde la empatía, porque así es como tiene que ser el diálogo entre mujeres diversas, desde la empatía, desde el cariño y desde la ternura. Así es que agradezco mucho que estés aquí entre nosotras y con nosotras y que camines a nuestro lado junto con la CCR también que se está manifestando aquí por medio de Canu, por medio de Emilio. Agradezco también a mi compañera y amiga Alejandra, a quien pude tener la oportunidad de abrazar en algún momento de la vida, sentirla, escucharla. Además, tú pudiste también conocer a mi madre. Ella recuerdo que pudo abrazarte y decirte muchas palabras que tenían que ver con la esperanza. Y agradezco ahora que a pesar de que te estoy viendo con una pantalla de frontera, pues puedo recordar ese abrazo, hermana, que nos dimos y que sigas en pie de lucha ahora con nosotras, que vamos a respaldar tu camino. A mi hermana Rebeca, muchas gracias, hermana, por estar conmigo en todas y cada una de estas vivencias, en cada uno de los procesos de creatividad que vamos tejiendo. Gracias también por sostenernos, a mí y a Canuto, en nuestra lucha transmarica. Gracias por estar siempre presente desde tus trincheras que tanto nos enseñan, desde tu voz, desde esta alianza y sobre todo también desde esta grieta que tú haces en el sistema con C, cuando vas y pones el cuerpo en la institución donde tú día con día pones tus pies que en cada paso hacen grietas, tu voz que cada vez que hablas también fisura los muros de las instituciones, de las escuelas, de las casas, de las cárceles, así como la voz de todas las que están aquí, Tania, Canuto, Alejandra, Emilio, cada vez que hablamos, fisuramos. Somos voces que fisuramos, no somos voces que callamos, sino que fisuramos un sistema que nos oprime desde tantas intersecciones y desde tantas violencias. Y gracias por ese abrazo que siempre me das y esa sonrisa, porque creo que también dentro de nuestro movimiento trans, hablar del afecto entre mujeres trans, hablar del amor entre mujeres trans es algo político y es algo que necesitamos porque nos hemos dejado devorar los movimientos de mujeres diversas por ciertas cosas que tienden a abrir heridas y que están relacionadas con el coraje, con la rabia, con el resentimiento, que es algo que nos habita, pero que no vamos a permitir que se infiltre en nuestros espacios. Y yo creo que hablar de que nosotras como mujeres trans nos amamos, nos hermanamos y nos queremos, así como con nuestras compañeras maricas, con nuestras compañeras no binarias, con nuestros compañeros y compañeras feministas aliadas, es político, porque quererse es político en un mundo que no quiere que nos queramos y que solo nos quiere muertas. Entonces agradezco poder estar con ustedes y sentir este amor. También por ahí a Emilio, aunque esté de manera invisible, agradezco tu alianza también, el que siempre nos abras las puertas de la CCR de Punta Roja a las mujeres trans, un espacio seguro para nosotras, para nosotres. Y esto es parte del balance, hablar de estas vivencias, agradecer siempre, el que podamos siempre agradecernos por todos los momentos vividos, también es un balance que da testimonio de nuestra vida, que da testimonio de nuestros afectos, que da testimonio de todas y cada una de las vivencias que a este estado le resuenan y lo sacuden, porque son testimonios de vida, de afecto, de amor, y es la manera en la que nos hacemos justicia a las mujeres y las personas trans. Así nos hacemos justicia en la piel, nos hacemos justicia en la voz, y pues la justicia nos espera, la justicia se teje, y la tejemos entre todas, entre todes, entre todos,
en un país donde sabemos que el transfeminicidio no es ni el principio ni el final, porque se criminaliza nuestras vidas incluso antes de torturar nuestros cuerpos, antes de desaparecernos, y después también se nos recriminaliza, y se habla de manera errónea también de nuestras vidas todo el tiempo en los medios de comunicación y en las voces. Entonces el transfeminicidio nos alcanza no en un hecho que tiene que ver con la aniquilación de nuestro cuerpo. El transfeminicidio inicia antes, cuando invisibilizamos nuestras voces, cuando nos damos cuenta que el Estado aniquila lo que pensamos, lo que sentimos, lo que producimos. El transfeminicidio sucede después de la desaparición absoluta de nuestro cuerpo y el acallamiento de nuestra voz, cuando en los medios de comunicación se dan datos erróneos. No se cuenta la versión de la historia que se tiene que contar, y cuando las carpetas de transfeminicidio que están albergadas en las fiscalías son las más empolvadas de todo el país, porque los casos no se resuelven, se aíslan y no se les da importancia, por lo que produciría decir que México es el segundo país a nivel mundial en presentar más crímenes de odio hacia las personas trans, empezando por cuerpos feminizados. Entonces estamos en un país en el que las personas trans, como decía nuestra compañera Loana Berkins, quien también remembramos el día de hoy, tenemos una relación con la muerte muy distinta, porque la muerte está de nuestro lado y tenemos que aprender a convivir con la muerte, tenemos que dialogar con la muerte y hacer de esa muerte nuestra resistencia, así como del dolor también. Yo hoy traigo para ustedes las perlas que nos pertenecen aquí en el cuello. Es el dolor que nos han intentado callar, el archivo de nuestro dolor que nosotras, nosotres hemos hecho algo valioso, algo brillante, sin esperar a que nos los quiten y nos despojen de esa memoria. Porque esto es la memoria, lo que estamos haciendo en esta velada, con todas y cada una de las voces que ustedes han compartido, es tejer la memoria trans. Y la memoria trans es lo que hace también que prevalezcamos en este mundo, cuando recordamos, cuando alzamos la voz, cuando gritamos la justicia, cuando nos acordamos, cuando nos juntamos, estamos tejiendo y sosteniendo nuestra memoria trans colectiva. Cuando hablamos de lo que nos duele, de lo que nos entristece, cuando hablamos y remembramos todas y cada una de esas escenas que tuvimos que enfrentar en la niñez, en la adolescencia, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros barrios, estamos sosteniendo una memoria de vida y una memoria del dolor que colectivamente estamos trabajando. Es el dolor lo que nos cruza en un estado de emergencia, como dice Lorena Woolfer, en el que nos encontramos las disidencias y las mujeres. Es el dolor lo que permite que tejamos alianzas. No tenemos que esperar la muerte de las nuestras para hacer alianzas. Y esto es algo que yo siempre comparto con grupos feministas cuando tengo la oportunidad de ir a conversar con ellas. No tenemos que esperar la muerte de una de las nuestras para hacer alianzas. Espero que el dolor sea eso que nos une, sea eso que permita que juntas combatamos este sistema que nos está aniquilando desde tantas y tantas aristas y desde tantas y tantas intersecciones. La compañera Eli nos viene a recordar que estamos enfrentando un sistema de salud machista, racista, clasista y completamente transfóbico en tiempos de pandemia, en tiempos de una pandemia en la cual no podemos olvidar que la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años y que frente a esta pandemia seguramente ha disminuido. Porque si la pandemia llega a afectarnos de manera sistemática y de manera brutal a los cuerpos trans, ¿cuál va a ser la garantía de un tratamiento basado en una ética, de un tratamiento completo? ¿Cuál va a ser la reacción de un sistema de salud que sigue operando bajo prejuicios binarios, sexistas, capacitistas, racistas, si una de las nuestras o uno de los nuestros o uno de los nuestros llega a tener este virus y a necesitar una atención médica especializada? ¿Cuál va a ser su expectativa de vida? ¿Cuál va a ser el tratamiento que le va a brindar este sistema de salud que nos ha cerrado las puertas? La doctora Eli estaba abriendo grietas en el sistema mexicano de salud y su vida ha sido arrebatada. Ha sido arrebatada a una mujer que estaba abriendo, junto con todas nuestras compañeras que trabajan a favor de nuestra comunidad dentro y fuera de las instituciones, por abrir grietas en este sistema y para que esta expectativa de vida incrementara los años.
Sin embargo, su vida fue arrebatada y dio cuenta de todo lo que la compañera y hermana Rebeca nos vino a compartir el día de hoy, que los índices de discriminación continúan, que las políticas del dolor, que las políticas de la muerte siguen acechando nuestras vidas, porque todas las políticas públicas que abren espacios a las personas trans, todas las leyes que se formulan y reformulan y que dan acceso a una vida libre de justicia para las personas de la comunidad LGBTTIQ, son avances de nuestro movimiento, pero también hay una matriz que opera en el sistema cultural en el que todas estamos insertas, donde también tenemos que hacer un trabajo cuando ponemos el cuerpo, porque ningún cambio en la política pública y ningún cambio en las leyes garantiza un cambio en lo cultural, que es donde estamos poniendo y oponiendo el cuerpo también. Y es ahí donde hemos estado todas y cada una de nosotras con nuestros activismos pedagógicos, artísticos, que impactan en la cultura y donde tenemos que hacer también un trabajo. El trabajo que hacemos, como dice nuestra compañera Bambi Salcedo y Jenicet, compañeras migrantes que están en Estados Unidos, mi existir es resistir. Nuestra apuesta cotidiana del cuerpo en nuestros barrios, en esta ciudad, que es un ir y venir de emociones, un ir y venir de sentimientos, es una resistencia, porque somos cuerpos que cuestionamos, somos cuerpos que abrimos posibilidades de pensar otros mundos, otras realidades, otras formas de vivir. Y somos cuerpos que abrimos una posibilidad de pensar la libertad como un derecho humano, porque todas las leyes son acceso a la justicia, todas las leyes que se aprueban, se reformulan y se restituyen, se trata de derechos humanos, no es cualquier acceso que tenga que ver con una política que se logró y ya. La ley de identidad de género es un derecho humano a la libre expresión de la identidad, es un derecho humano a poder elegir sobre nuestro propio nombre, sobre nuestros cuerpos. Y eso es algo que también se tiene que conocer a un nivel mundial, así como se conocen los virus y así como se conocen las cifras, de transfeminicidios y feminicidios a nivel mundial, pues también se tienen que conocer los logros que día con día nosotras tenemos, desde lo micropolítico y lo macropolítico, desde lo colectivo en movimiento y desde lo colectivo que viene de nuestras casas, que hacemos también nosotras desde nuestras ideas, y que se reconozca también que los activismos son simultáneos, compañeras. Así como algunas compañeras están luchando muy, muy de cerca a la sociedad civil en las instituciones, otras estamos insertas en lo cultural, haciendo acciones detonadoras desde el arte, desde la educación. Otras compañeras como Alejandra están abriendo grietas también en este sistema que no permite que las mujeres puedan solicitar un asilo político por la violencia que están viviendo en sus espacios. Y es indignante que Occidente quiera comprobar de manera tan exhaustiva la violencia que vivimos aquí en Latinoamérica, en Abya-Yala, las mujeres trans. Y seguramente Alejandra nos podrá decir en un momento cómo un Estado europeo no reconoce las violencias que vivimos los cuerpos de la feminidad racializadas en Abya-Yala, cuando en realidad el Estado europeo es quien ha perpetrado todas estas violencias desde una situación histórica con la colonización, porque trajo toda esta estructura. Entonces, el hecho de que Alejandra Ortiz esté en Europa exigiéndole al Estado europeo asilo político es una reparación que venimos exigiendo todas las mujeres trans a esta colonización sistemática que sigue operando. Agradezco mucho también a Rebeca que haya puesto también en el centro de la mesa pues este trabajo político que estamos haciendo también las personas trans por visibilizar a las juventudes y a las infancias trans, porque creo que es un momento bastante coyuntural, bastante político y pertinente para que las infancias trans y para que las juventudes trans tomen la voz, tomen los espacios y nos compartan también cómo están viviendo todas estas violencias, porque hay un índice muy alto también de mujeres trans jóvenes asesinadas, del cual no se habla. Hay un alto índice de niñas y niñes que son violentadas en sus hogares y que son trans, de lo cual no se habla, y que ahorita desde la red de familias trans, desde Rebeca, desde el trabajo que estamos haciendo Canuto y yo, estamos pues haciendo y tejiendo espacios seguros para que las infancias y las juventudes puedan levantar su voz
con una seguridad interior y colectiva que les permita que esto sea trascendental. Por otro lado, pues quiero comentarles que pues me parece que es importante que no dejemos de puntualizar que este aislamiento es un aislamiento que el Estado nos ha obligado a asumir a las personas trans y de la disidencia. Es un aislamiento forzado que también deja ver que las personas trans y de la disidencia hemos vivido históricamente, porque el Estado nos ha obligado a aislarnos. Hoy un estornudo traduce lo que las personas trans tenemos que enfrentar todos y cada uno de los días en los espacios públicos. Hoy el hecho de que se piense con este control biopolítico que los cuerpos de la disidencia y los cuerpos trans podemos contagiar, podemos infectar, pues es algo que nos atraviesa a todos y cada uno de los días. Entonces, pues con este balance que va y viene entre nuestros activismos y nuestras vivencias personales, yo les agradezco que estén aquí poniendo el cuerpo, como digo, y que estemos buscando juntos la justicia desde todo lo que nos atraviesa, tanto la hermandad que nos une para poder tener esto, junto a todas las personas que nos escuchan, los afectos que hemos tejido y sobre todo la memoria de las nuestras. Y pues esta velada es por Eli y por todas las nuestras, les nuestres. Y pues como dice nuestra hermana Jessica Marjane, justicia, memoria y dignidad por todas, todes, todos nuestras hermanas trans. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lía García. La verdad es que cada vez que te escuchamos y que tu voz resuena desde los afectos, pues nos hace entender por qué el sistema con C tiembla y llueve y se levanta para hacer más profunda esta grieta en el sistema, ¿no? Bueno, pues me gustaría atender al llamado que haces y pues bueno, como que podamos compartir un poco más en una segunda ronda cuáles son las luchas actuales en las que nos encontramos. Alejandra Ortiz, ya que ha sido mencionada, quisieras compartirnos cuál es esta lucha en la que te encuentras ahorita. Hola, gracias. Lía, de verdad, qué hermosas palabras. Sabes que cuando mencionaste a tu mamá, recordé cuando me dio el abrazo y sentí todo el calor, como toda la fuerza de esa maternidad mexicana que tanto me hace falta. Entonces se me puso la piel chinita. Bueno, hablar de esta lucha, cuando yo estaba en México, cuando dejé México, yo creí, perdón, se me acaba la batería, yo creí que yo estaba sola cuando dejé México. Entonces, al estar aquí en Holanda, he conocido más a personas trans mexicanas en el resto de Europa, también personas trans del resto de Latinoamérica, migrantes o refugiadas que están aquí en Europa también. Y la realidad es que venimos huyendo de diferentes violencias que hemos vivido muchas de nosotras desde la niñez en nuestros hogares y continuando cuando hemos crecido. Y también lo que me encuentro es un sistema que nos revictimiza, que se la vive diciéndonos, pero ¿por qué si en México existe esta ley, tú estás aquí? Pero ¿por qué si en Argentina existen leyes pro trans, tú estás aquí? ¿Por qué si en Cuba estás en sex, por qué tú estás aquí? Y hay algo, y comparto lo que decía Lía, hay algo, es muy cultural, es muy difícil explicarle a este sistema con C, muy bien dicho, que sí puede haber leyes
que no son suficientes, pero que están trabajando, pero que sin embargo todavía no llegan a lo cultural, todavía no llegan a ser más fuertes de lo que es el machismo, de lo que es el patriarcado, de lo que son las fobias, la homofobia, la transfobia, y más cuando esto se junta con temas de clase, con temas de acceso a la educación. Entonces, tengo 5 años en los Países Bajos y ha sido una batalla constante con un sistema holandés que realmente cierra sus puertas. Europa es una fortaleza que se quiere mantener así, irónicamente porque está lleno de europeos migrantes por el mundo, pero Europa no quiere asumir esa deuda histórica que tiene con el resto del mundo, con Latinoamérica, y al contrario, busca maneras de que las migrantes latinoamericanas, africanas, del Medio Oriente no puedan llegar aquí. Sí, es una situación en la que te van asfixiando poco a poco. Y es como un monstruo también del cual salen diferentes cabezas. Por ejemplo, si tú les dices, sí, lo que pasa es que no tenía trabajo en México, el sistema de ellos lo interpreta como que entonces tú solamente vienes aquí como migrante económico. Y le dices, no, pero es que tenía violencia. Y te dicen, bueno, ¿por qué no fuiste a la policía? Porque la policía no se puede confiar en la policía si eres una persona transdisidente. Son en la mayor parte de los casos los principales enemigos. Y sin embargo, ellos te dicen, pues ni modo, debiste haberlo hecho. Y es una situación desgastante. El otro día comentaba con una amiga que tengo de Honduras, que vive aquí también, indocumentada, y ella también pidió asilo y fue un proceso largo, desgastante, triste, malo, y ella, que es una persona súper alegre, me decía que está totalmente cansada, que no tiene fuerza para continuar. Y sí, es muy, muy difícil. Y por otra parte, hablando de revictimización, la mayoría, y puedo decirlo abiertamente, la mayoría de las personas transmigrantes que estamos en Europa o en Estados Unidos, al no tener acceso al sistema de educación, de trabajo, hemos hecho o hemos tenido que hacer trabajo sexual y por ello mismo se nos vuelve a revictimizar. Y en muchos casos, cuando tú llamas a la policía, en lugar de que te ayuden, te deportan. Entonces, es una situación como un círculo vicioso de violencia y marginalización en el que vivimos muchas. Gracias. Muchas gracias, querida Alejandra, por abrirte y compartirte desde la herida. La verdad es que poner el cuerpo así desde la vulnerabilidad es algo que creo que aprendemos y hay que aprender y abrazar desde las disidencias. Lo que nos platicas, por supuesto que me hace remitirme a esta falta de cultura no trans incluyente, ¿no? Sino vamos a hacerlo más radical, transfeminista de facto y antirracista que padecemos en el país y en el mundo entero, como tú misma lo compruebas y nos lo muestras, nos requiere que hagamos este tipo de espacios en los que coincidimos, colisionamos, como bien decía Rebeca, diferentes activismos desde la cultura, desde la medicina, desde justamente las organizaciones traficantes, desde diferentes perspectivas. Me hace pensar mucho en una de las exigencias que esta semana se engarza con la muerte de nuestra querida doctora Eli. Tenemos ahí al ejecutivo diciendo que CONAPRED no es un órgano que valga la pena o que mantener en medio de esta
estos recortes presupuestarios. Es verdaderamente lamentable que dé ese tipo de declaraciones porque le da pie a que las transfobias y las violencias racistas pues sigan como si nada en todas nuestras familias. En ese sentido, creo que me gustaría apuntar el trabajo que hacen justamente Feministas con Voz de Maíz. Cuando pensamos en invitar a Feministas con Voz de Maíz, vaya, pues el trabajo que se hace de formación feminista en las periferias de la ciudad, sépanlo compañeras Alejandra, Rebeca, Lía, que es una puerta abierta a las casas directamente de las periferias en las que se necesitan escuchar nuestras voces disidentes, nuestras voces trans y que están siendo abrazadas en este momento desde una perspectiva que en su origen convoca a la organización en las periferias con una conciencia de clase y que ha ido dando estos pasos caminando de manera conjunta con nosotras las personas trans, con nosotras las personas disidentes. Yo quiero abrirme un poco en este ejercicio que ustedes convocan. Para mí, la compañera Tania y el compañero Emilio son personas muy importantes en mi vida porque llevamos años caminando en la organización y en la lucha. Son ella y él quienes han estado cuando he tenido que sobrevivir a ataques, crímenes de odio que casi me llevan a la desaparición y la muerte, a replantearnos estos protocolos de seguridad. Son ellos también quienes han estado en momentos en los que hay que sobrevivir al abuso sexual, que es algo a lo que estamos sometidas y sometides las mujeres, las personas trans y las personas disidentes, ¿no? Estos abusos correctivos que nacen en casa, que son callados, que se propagan y que permean y que nos mantienen silenciadas. Tania y Emilio, desde Feministas con Voz de Maíz y CSR, han estado allí y por eso es que están abriéndonos hoy las puertas. Pues bueno, me gustaría escucharles, Tania, acerca de tu perspectiva. Me parecería muy interesante. Como sabemos, las médicas y enfermeras mujeres y trans y disidentes, como sabemos, han sufrido bastantes violencias, ¿no? En estas épocas de coronavirus. Sabemos, hemos visto en las noticias cómo la población ataca a estas trabajadoras, a estos trabajadores y trabajadoras trans. Que como sabemos son bastante visibles. Creo que todas hemos visto enfermeras maricas, enfermeras trans, médicas trans, médicas maricas que hay que exigir justicia para ellos. Tania, ¿nos puedes compartir un tanto sobre esto? Sí, gracias por tus palabras, Canuto. Y gracias, compañeras, por todas las aportaciones, por los comentarios que hemos hecho el día de hoy. Para mí es muy importante analizar el problema de las violencias de todas las mujeres y de la comunidad no binaria desde una perspectiva amplia, porque si bien es cierto que todas tenemos y vivimos contextos diferentes, tenemos tenemos un mismo sistema, ese sistema capitalista y patriarcal que invisibiliza nuestras resistencias y nuestras vidas, no solo porque somos mujeres no binarias y porque resistimos contra esta normatividad hegemónica, sino también porque somos mujeres que tenemos un color de piel distinto al hegemónico, porque tenemos trabajos distintos a los hegemónicos y porque hemos decidido no seguir la normatividad de una sociedad que oprime todo, y que se mete en todas las instituciones, en todos los lugares a donde vayamos, está esa orientación, y por eso es muy importante lo que hemos mencionado hoy acá. Ese sistema capitalista patriarcal se ayuda de una cultura machista que se reproduce en todos los lugares, y los servicios de salud, el sistema de salud no es excluyente de este sistema. Por eso es muy triste que
profesión tan humana como la medicina se haya desapartado de la comprensión del ser humano en su totalidad, porque la mayoría de mis colegas médicas y médicos no saben cómo tratar a las personas no binarias cuando llegan a los servicios de salud y tampoco saben cómo tratar a las mujeres. Esa es una realidad a la que nos enfrentamos todos los días en los servicios de salud. Nos discriminan, pero también nos ofenden y nos violentan. Y la violencia que hemos vivido el personal de salud en esta pandemia no es una cuestión aislada o que solo pertenezca a un hecho en particular. Es producto de la violación de derechos sistemáticos a nosotras las mujeres en todos los lugares, en todas las instituciones. Por eso cuando hablamos de alianzas transversales, hablamos de trabajo continuo en todos lados y queremos que se hable de la no binariedad y de la importancia que tenemos las mujeres en todos los espacios públicos. Y esa lucha debe ser y nos debe atravesar constantemente. No podemos pensar un mundo sin reconocer que necesitamos tirarlo todo. Y por eso nos necesitamos juntas, desde nuestros distintos contextos, desde nuestras distintas realidades. Decía Lía, todas tenemos diferentes trabajos y nos dedicamos a diferentes cosas, incluso dentro del activismo, pero eso no puede descartar que estamos luchando contra ese sistema que nos está oprimiendo a las mujeres y a la comunidad no binaria. Por eso en las movilizaciones, por eso estos 8 de marzo, es muy importante que las mujeres trans se hagan presentes, que las mujeres trans acompañen y que nosotras también, las mujeres feministas, acompañemos cada movilización que hacen nuestras compañeras desde distintas espacios, desde distintos lugares. La violencia que vivimos en todos los lugares es auspiciada por el Estado y es un Estado omiso a todos nuestros reclamos. Por eso la exigencia es a ese Estado y a ese Estado le vamos a decir que es el encargado de garantizar seguridad y es el encargado de garantizar mejores lugares para atender la violencia a las mujeres. No es verdad que se estén haciendo esfuerzos para evitar este problema. Los esfuerzos son insuficientes, cada vez hay menos presupuesto para los lugares que atienden la violencia hacia las mujeres y le exigimos a ese Estado que nos ha llamado mentirosas, a ese Estado que no reconoce nuestras violencias, que nos voltee a ver, pero que si no nos voltea a ver vamos a seguirnos movilizando y que lo vamos a hacer juntas, juntos y juntes, porque nos necesitamos así. Nuestra apuesta es contra ese Estado y se lo decimos claro y fuerte. No vamos a renunciar a conquistar un mundo antirracista, un mundo antipatriarcal, un mundo no binario. Queremos un sistema de salud universal para todas, para todos, para todes, que sea antirracista, que tenga perspectiva de género. Necesitamos un sistema de salud equitativo e intercultural. Y esa debe ser nuestra apuesta y debemos no soltar el dedo del renglón porque algunos nos dicen que deberíamos de dejar de luchar y no deberíamos de cuestionar al gobierno actual y les decimos no, las mujeres, la comunidad no binaria vamos a ser una piedra en el zapato de este gobierno mientras no se cumplan todas las condiciones necesarias para que podamos estar en nuestros hogares. Hoy que estamos en nuestros hogares estamos muriendo también y estamos siendo violentadas. Así que no se trata de cómo íbamos vestidas, no se trata de a qué hora salíamos, es una violencia sistemática contra las mujeres y contra la comunidad no binaria.
Entonces, no vamos a dejar de exigir mejores condiciones en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo y en las calles. Y lo vamos a conquistar juntas, juntos y juntes. Y vamos a salir a luchar todas las veces que sea necesario. Vamos a derribar este sistema y lo vamos a hacer unides. Y que tiemble el Estado hoy y que se acuerde que vamos a derrotarlo, por las buenas, por las malas o por las regulares. Gracias, compañeras. Muchas gracias, querida Tania, por reivindicar esta perspectiva transfeminista y antirracista desde los espacios que estamos aquí reunidos hoy. Querida Rebeca, pues hablando justamente de estos puntos, pongamos los puntos sobre las IES, cuéntanos cómo, no sé, me imagino que quisiera que nos puedas compartir respecto a toda esta polémica reciente también en CONAPRED y que creo que resulta uno de los puntos también necesarios de hablar y discutir para generar esta cultura que bien mencionaba Alejandra, nos hace falta y que bien menciona y convoca Tania, vamos a transformar y que vamos a derribar para que sea de verdad antirracista y transfeminista. Sí, fíjate que yo quiero retomar tu pregunta partiendo de algo que dijo Lía, que es sí recordar nuestros logros, ¿no? No lo quiero decir a ti así como logro, sino los logros de los movimientos, de las alianzas en temas de los derechos de las personas trans. Quisiera así como que hacer un repaso, pero también con una mirada un poco más interseccional y decir, bueno, también haciendo una autocrítica, ¿a quién le quedamos a deber? ¿No? ¿Qué nos falta? Y lo que creo yo que, de acuerdo a ciertos informes recientes, pues puede ser parte de la agenda de los siguientes, por venir, ¿no? Rapidito, nada más recordemos que en 2008, gracias a las alianzas que en su momento se llamaban travesti, transgénero, transexuales y cisgénero, recordemos que por primera vez se reconoce de manera, bueno, de manera que no fuera un juicio, ¿no? Como antes se hacía, pero que era patologizante, ¿no? En el Distrito Federal, el reconocimiento de lo que se llamaba por concordancia, ¿no? De sexo, género, algo así. Y bueno, se entiende porque, bueno, se recuperaba en ese entonces de lo que había más adelantado, que era en España. Después, recordemos que en 2015, pues se reforma en la Ciudad de México, y ese procedimiento que era, pues, que nos tutelaba, ¿no? Que se tenía que demandar, que era costoso, se cambia, ¿no? Porque, bueno, cambia las luchas, por eso hablaba también de tejer, como dice Lía, estas alianzas también en Latinoamérica, porque, pues, gracias a los avances en Argentina, pues, dijimos, podemos, o sea, retomamos esto de del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y las alianzas en 2015 se logran en la Ciudad de México gracias a los activismos, como decía Lía, ¿no? De la Ciudad de México con alianzas cis, que hay que reconocerlas porque ha habido unas grandes alianzas. Se logra una vía administrativa, ¿no? Que es un trámite que es enfocado para cualquier persona residente. Y a partir de ahí, podemos decir que se viene una pues, pequeña oleada, porque la verdad la resistencia de este sistema pues, es muy fuerte, ¿no? En entidades que empiezan a hacer sus reformas locales en sus congresos, como Michoacán, Nayarit, Coahuila, Colima, Hidalgo, Oaxaca y Tlaxcala, ¿no? En 2019. En el caso, y luego hay otras entidades como Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua y Puerto Vallarta, que no son reformas, sino modificaciones a procedimientos del registro civil a través nuevamente de, como dice Tania, no es porque el Estado dijo de reconocer, no, es porque ahí hay personas, activismos trans locales, ¿no? Me iría toda la hora de mencionarles, pero con alianzas, y se logran procedimientos que, yo estoy citando ahorita un reporte
que se llama Informe de Mecanismo de Cooperación Interamericano para la Gestión Efectiva, solicitado por el Estado mexicano a la OEA, ¿sí? Entonces recordemos que México forma parte de la OEA. Entonces, ¿y por qué pide este informe? Porque, como les comparto, ¿no? Después de que hay todas estas entidades que empiezan a hacer rectificaciones de acta, ustedes no me dejarán mentir que pues en las donde no hay reconocimiento, pues la gente empieza a ir a las entidades, las personas trans, ¿no? Es decir, primero, y aquí empezamos al tema que yo quería como que llegar a hacer en qué nos hemos quedado cortes, ¿no? Pues justamente que todos estos procedimientos, al analizarlo, o sea, se sentaron con activistas, se sentaron con gente del registro civil y pues se dieron cuenta que se aplica de manera muy diversa, pero tan diversa que inclusive se contradicen en unos estados con respecto a otros, ¿no? Hay una lista que te puedo decir, por ejemplo, desde cómo solicitarlo, ¿no? En ninguno consideran a menores de edad, que es un gran tema, es decir, o todos consideran a partir de los 18 años, y eso es otro gran tema, ¿no? El tema no hay una ausencia completa del Estado en todas estas legislaturas, y yo te puedo hablar de Oaxaca, que me tocó estar en las mesas de debate, en los foros, hablábamos de la importancia, inclusive mencionábamos inclusive un antecedente que se había ganado en la Ciudad de México, de ser, creo, había ganado un amparo, primero de una niña y luego cuando era adolescente, y le hablábamos de la importancia, pero cuando pues ya no nos invitaron a cuando le suben y le bajan el texto y cuando se aprueba nos dimos cuenta que no habían incluido a menores de edad, ¿no? Aquí entonces hay un tema, ¿no? Como lo hemos platicado de reconocer a menores de edad, pero por ejemplo, el tema hay unos que te piden copia certificada de nacimiento, tenemos casos, inclusive ya a un registro, a una identidad que no sucede como, por ejemplo, como en trayectorias de vida como Alejandra, que ella cuenta, ¿no? Pues gente que huye, ya sea por desastre natural, por guerra, por inseguridad, y no tiene documentos. Seas trans, o sea, pero obviamente se agrava más si eres trans, y si eres transmigrante, partiendo de que migras también por necesidad, por supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué recomendó este organismo? Y desde aquí yo, pues, para mí me haría reflexionar primero. Hay un tema de deuda de que, pues sí, se ha pensado mucho en el tema de residentes, ¿no? Las principales beneficiarias de estas reformas han sido quien reside. En segundo, quienes viven en los estados años, pero conseguir comprobante de domicilio, viajar, es decir, aquí ya empieza a haber barreras. Entonces, ¿a quiénes estamos dejando siempre fuera? Las personas migrantes, indígenas, negras, trans, ¿no? La historia de las personas trans negras, ¿no? Porque muchas están en las costas por la historia de la esclavitud que hay en México, ¿no? O sea, no están en las capitales donde tienen, en muchas a la hora de ejecutarse esto, tienes que ir en muchos al registro civil de la capital, no a cualquier registro civil, que es otro gran reto, ¿no? Es decir, que, ¿cuáles son los retos que veo yo aquí? Uno, que se pueda, por ejemplo, las personas, no es posible, Canuto, que, por ejemplo, cualquier persona pueda decir, vivo en el extranjero y quiero votar desde el extranjero. Hay procedimientos para que se te dé de baja y tú tengas se te mande tu boleta, ¿no? En donde se te reconoció. Pero no puede ser que Alejandra no pueda ir a un consulado y decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Soy indocumentada aquí y para acceder a derechos necesito primero una copia de mi acta de nacimiento. No la puedo sacar digital porque o no la han digitalizado, hay un 10% de los registros civiles que no lo han digitalizado de acuerdo a este informe, o bien el rechazo familiar en mi comunidad es tan grande que no le puedo pedir a nadie, ve al registro civil, por favor, sáqueme una copia y mándamela por paquetería. Y ya no hablemos de los costos. Entonces, está el tema, como ahorita lo que hablaba de Tania, de claro que hay que exigirle al Estado, ¿no? Y es una deuda muy grande, porque, por ejemplo, todos los consulados tienen en un abandono completo, y yo que he estado en contacto con activistas como Tita Viveros, que es una amiga trans que yo quiero, Jazmín, transmigrantes en California, pues nos dicen, voy al consulado y donde peor me tratan.
Es decir, ahí recibo el racismo, el clasismo, porque aparte muchas de estas mujeres trans son, por ejemplo, pues son mujeres trans que vienen de lugares que son expulsores de migración, es decir, vienen de comunidades de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, ¿no? De Zacatecas, y muchas salieron sin actas de nacimiento, ¿no? Entonces, el hecho de que el consulado no se use el potencial para que puedan acceder al acta de nacimiento y desde ahí también, junto con el INE, poder acceder a una rectificación de su identidad y que ellas puedan decidirle en su libre autonomía si quieren o no regresar a este país que les ha lastimado tanto y que no les ha dado las oportunidades, pero sí hay que poner eso, ¿no? O sea, de hecho, este documento, una de las recomendaciones va a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ponga a disposición a los consulados. Pero otra de las recomendaciones que encuentres que les dice, a ver, no puede ser posible que si el Distrito Federal te reconoce que yo soy Rebeca, porque a mí, en mi caso, yo soy Rebeca por la reforma de 2008, yo tuve que ir a Veracruz a decirle a Veracruz, resguárdame mi acta, emíteme la nueva, con nombre Rebeca. Y entonces hay dos principios que se problematizan, que es algo que le llaman el de territorialidad y el de legalidad. Te dicen, ¿sabes qué? Esa ley aquí no es legal porque en Veracruz, en este caso, pero lo dicen todos los estados, no se ha reconocido la identidad de género. Pero ya la Suprema Corte ya ha resuelto que esto no es racional, porque si se llevara a un extremo, pasaría que una persona esté casada en la Ciudad de México, pero no esté casada en Nuevo León, porque da a entender que nuestro estatus civil, nuestro estado civil ante el Estado no debe de cambiar en ninguna entidad. Entonces, lo que dice este documento es, está bien que haya una vía legal, pero lo que dice y lo que recomienda es RENAPO, tú, Dirección de Registro Nacional de Población, tú tienes la facultad de emitir los reglamentos y los procedimientos por los cuales se rigen todos los registros civiles de todo el país. Y para eso se coordinan en una comisión, que no recuerdo el nombre, es un nombre muy largo. Pero ahí le dice, ustedes supuestamente se han reunido para modernizar este sistema de registro civil que garantiza el derecho a la identidad. Y esto surge porque el programa se llama PUICA, Programa Universal de Acceso a la Identidad, que coordina la OEA y del que México es estado parte, y México pidió que le dijo, oye, ¿qué hago con tanto relajo? Y al final le dicen, tú tienes que reunirte y establecer un reglamento para todos los registros civiles, para que opere, y les pone criterios. Dice, ya los criterios hay porque también hay una opinión consultiva, creo que es la 27, que dice que los trámites para rectificación de actas de nacimiento, la vía idónea, y también lo ha dicho la Suprema Corte, es decir, argumentos tenemos para no sobra. Lo que nos falta es voluntad política, que es que sean rápidos, que sea por vía administrativa, que sean gratuitos porque es por el derecho humano en cuestión, y que son los principales, y que sea integral, pero integral se refiere en dos sentidos, en que te den un acta con tu nombre y tu sexo nueva, no como los otros hacen. Yo tengo la mía, originalmente le pusieron el mismo folio o te ponen una anotación marginal. Todo esto es violatorio a tu privacidad, ¿no? Pero la integralidad también implica que por aquí te corrigen el acta y es obligación del Estado que se corrijan todos tus documentos de identidad ligados a tu trayectoria de vida civil, como los del estudio, como tu cédula profesional, como tu SAT, como tu CUR, como tu RFC. Lo que he encontrado en todo o sea, incluso te estoy hablando en los estados donde se reconoce, ya no estoy hablando en donde no se reconoce, ¿sí? Al momento, o sea, dejan a la persona a que pues cada quien te podrá contar, es un martirio ir a rectificar, por ejemplo, la SEP te pide que rectifiques desde primaria para que te rectifiquen el título. Esto es violatorio de derechos humanos. Entonces, es el nivel de integralidad. Ahí hay criterios y entonces también establece que, pero dice, este informe dice, ok, pero mientras la RENAPO no haga nada, recomienda a todos los estados que tienen registros civiles a que instrumenten protocolos en donde atiendan esto mientras RENAPO hace su chamba, ¿no? Y también la tercera recomendación es a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y una de las recomendaciones que yo quiero resaltar, porque creo que es algo en donde tendríamos que como grupos, personas que trans, como colectividades, habemos de dialogar y valorar, es que dice ahí que en ese consejo
desde personas que representan a los registros civiles y hablan cómo modernizar y que han sido sesgos cisgéneros, no les ha pedido ver que pues necesitan dinamitar esa mirada binaria de los registros civiles. Por ejemplo, una recomendación es que el CURP permita identidades no binarias, ¿no? La CURP no permite ninguna identidad. Otra recomendación, si hay las personas que han rectificado su acta, como yo, verán que la CURP aparece la nueva y abajo aparece la anterior. Eso, ante la OEA, dice que eso es violatorio, o sea, no debería de estar, ¿no? Entonces, pero la última recomendación es de que en este consejo se involucren o inviten, intervengan organismos de la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Pues justamente pienso más en la Ciudad de México porque desgraciadamente nuestro país está centralizado, ¿no? Pero para que se le dé seguimiento, ¿no? Y ahí pienso en familias de personas trans, pero también personas que han vivido todo esto para que pues lo que realmente, que ojalá y lo hagan pronto, porque ahí están las recomendaciones, pues realmente esté aterrizado a la realidad y sí resuelva problemas sociales y no solamente busque el blanqueamiento del Estado y de las instituciones para adquirir premios a nivel internacional, llamarse LGBT friendlies, no llenar informes que luego tienen que llenar a la comunidad interamericana cuando les piden sus reportes y no hay nada que informar, pero pues no cambia la realidad, ¿no? Entonces creo que ahí hay una línea. Y creo que yo, nada más con eso cerraría, porque digo, pudiera hablar del protocolo trans, del INE, ¿no? Ya se mencionó en mi presentación, pero yo creo que eso al final del día no beneficia, hay que reconocerlo, a las poblaciones trans más precarizadas, ¿no? A las personas trans que están en una situación de mayor desigualdad. Entonces creo yo también que una guía que pudiera, que también hay que dialogar es, pues hay que mirar hay que mirar y hay que darle la voz a las personas que no les hemos dado la voz, ¿no? O sea, por eso estoy muy contenta que esté aquí Alejandra Ortiz, ¿no? Como por su trayectoria y por su experiencia, ¿no? Y porque justamente creo que nos ha faltado a las personas trans, hablo más a título personal, espejearnos con nuestras compañeras, compañeros y compañeros que están fuera de México, pero también aquellos que no están en las capitales, ¿no? O sea, es un gran reto, México es muy diverso y mantener estos diálogos de la gran diversidad de México, pues es un gran reto y va a ser un desafío, pero yo creo que lo vamos a poder sortear con estas redes que ya estamos tejiendo. Querida Rebeca, pues, híjole, sin duda el camino es largo, pero juntes vamos a lograr hacer que alumbremos nuestras vidas, ¿no? Y las de las infancias y las infancias trans que aún necesitan alzar la voz. Para cerrar, esta luz es para Eli y para todas las nuestras. Sin duda alguna, cada una de las voces y energía que han puesto todas las personas aquí, quienes nos siguen en la transmisión en vivo, nos da no sé si la seguridad, porque como bien nos has mostrado y nos ha mostrado cada una de las compañeras aquí, me encantaría decir que tenemos la seguridad de que tendremos el mundo que queremos. Hablemos también de la ilusión, ¿no? Hablemos me hace más que sentirme seguro de que esto será posible en 2 años, me hace la ilusión de que podamos soñar juntos en estos espacios y que una mamá en una casa vea ahorita a su peque trans, a su niña disidente y que le abrace y que sepa que estamos estas organizaciones aquí, que las familias transmaricas cuidamos a sus hijas, las familias transmaricas cuidamos a sus hijas para que podamos estar en en todos los espacios que queremos para poder hacernos visibles y amarnos y tener acceso a cada una de los derechos que deberíamos tener. Voy a cerrar permitiéndome leer un comunicado que hemos escrito desde CSR junto con Orgullo Disidente en Colima y Red de Juventudes Trans con respecto a la exigencia de justicia para Elizabeth. Las personas trans existimos y resistimos. Justicia para Elizabeth. Con profunda tristeza e indignación, hemos recibido la noticia de la muerte de María Elizabeth Montaño, médica del IMSS, mujer trans y activista LGBT en la Ciudad de México.
En plena pandemia y mes del orgullo, su muerte pone de manifiesto la violencia que se vive en México contra los trabajadores de la salud pertenecientes a las disidencias sexuales. México es el segundo país a nivel mundial con más crímenes de odio hacia las personas LGBTIQ+, sobre todo cuando se trata de cuerpos de la feminidad, es decir, cuerpos trans. Dichos crímenes presentan el índice más alto de impunidad con un porcentaje bajísimo de casos esclarecidos por la Fiscalía. Como coordinadora socialista revolucionaria, colectivo Orgullo Disidente y Red de Juventudes Trans, exigimos justicia para María Elizabeth y para todas las personas trans, no binarias y disidentes sexogenéricas que durante el confinamiento hemos sido agredidas, desaparecidas y asesinadas sistémicamente por familiares, vecinos, policías y autoridades. Las personas trans existimos y resistimos en nuestras periferias, junto con otros sectores de la población quienes desempeñando labores de limpieza y cuidados contribuimos a sostener la vida durante la crisis sanitaria, a pesar de todas las violencias que se ciernen sobre nosotros. Exigimos al gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscalía de Morelos el esclarecimiento de la muerte de María Elizabeth y el castigo a los responsables. Exigimos también al gobierno de López Obrador que todas las acciones gubernamentales se realicen desde una perspectiva transfeminista y bajo el principio de la no discriminación. Por eso es indispensable que se fortalezca en recursos y alcance a órganos como a CONAPRED, que a través de ellos se atiendan las necesidades de las personas trans y que dentro de estos órganos se abre espacio a las voces opacadas por el protagonismo del hombre cis, hetero, mestizo. Nos sumamos a todas esas redes, grupos y colectivos que han alzado la voz por María Elizabeth como centro de apoyo a las identidades trans, la para trans latinas, el Centro Cultural Jauría Trans, Queretrans, Histeria Revista, Chubayetic, Asamblea Oaxaqueña de la Diversidad Sexual, Feministas con Voz de Maíz y Diversa. Hacemos un llamado a las demás organizaciones sociales y políticas a exigir justicia, así como a continuar la organización colectiva, disidente y de resistencia autogestiva. Justicia para Elizabeth, las vidas trans importan. México, a 21 de junio de 2020. Justicia. Justicia para Elizabeth. Compañeras. Justicia para Elizabeth y para todas las que nos faltan, justicia para Marieli Franco también y para todas nuestras compañeras, compañeros y compañeros no binarios que no están hoy aquí con nosotros acompañándonos. Que esta luz alumbre todas nuestras redes. Les abrazamos y esperamos que nuestra nueva normalidad no sea nueva normalidad. Queremos una normalidad radical y ancestral. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Están en nuestros corazones. Nuestras voces son sus voces. Deseamos que tengan una muy hermosa velada. Queremos una realidad anticapitalista, antipatriarcal, transfeminista, feminista. Y que sigamos tejiendo redes de amor, de afecto, de empatía radical, de escucha radical, entre todas, todos, no solamente el interior de México, con nuestras hermanas, hermanos, hermanas transmigrantes, pero también con nuestras hermandades del sur global. Así sea. Sismo al sistema, hermanas. Sismo al sistema. Un beso para todas. Gracias por estar aquí hoy. Les quiero. Es un día muy importante. Damos finalizada así nuestra sesión. Gracias por todo. Hermano. Gracias por tanto. Gracias, hermosa Lía. Gracias, me encantó construir este espacio. Hermosa Lía. Muchas gracias. Tania, un gusto conocerte. Gracias, Emilio, por ayudarnos en la parte técnica. Emilio, muchas gracias por todo. Emilio. Gracias a todas, a todos, Emilio, Alejandra, Tania, Rebeca, mi amor Canu. Gracias por tanto.